Bienvenidos a mi clase de cardio. El día de hoy vamos a hablar sobre el dolor torácico de origen miocárdico. El dolor torácico de origen miocárdico es un dolor impreciso, es un dolor sordo, que normalmente el paciente no lo va a describir con tanta precisión, que va a variar mucho la clínica, porque es un dolor de origen visceral. Tenemos que tener en cuenta tres criterios para nosotros definir el dolor torácico anginoso típico. Tres criterios que deben estar presentes siempre en esta definición. El dolor torácico anginoso típico, de su localización debe ser retroesternal. No debe ser ni paraesternal ni en región torácica anterior. Lo común y lo más frecuente es que sea retroesternal, que sea un dolor que se exacerbe o aparezca posterior a una actividad física o un estrés emocional, que mejore con el reposo o con la administración de nitratos. Cuando hablamos de un dolor torácico anginoso atípico, solo vamos a cumplir dos de los criterios que acabo de nombrar. Y un dolor torácico no anginoso, solo va a estar presente un solo criterio. ¿Qué debemos pensar cuando llega un paciente con dolor torácico? ¿Cómo empezó el dolor? Si el dolor se empezó asociado a una actividad física, ingesta alimentaria, a una posición. ¿Cuánto duró el dolor? Si fueron menos de 20 minutos, si fueron más de 20 minutos, si se calmó con la posición, con la administración de algún medicamento y dónde era el dolor. Ok, posteriormente debemos aplicar al interrogatorio la semiología del dolor, que es el Alicia de PH, que es muy famoso y se consiguen muchos libros de semiología, no solo para dolor cardíaco, sino también para dolor lumbar, dolor musculoesquelético. Debemos aplicarlo en todo paciente que presente dolor. Lo primero es la aparición del dolor, si es súbita, progresiva o asociada a alguna actividad. Su localización, intensidad, baja, moderada o fuerte intensidad. El carácter, si es de carácter opresivo, punzante, urente o quemante. Normalmente en las patologías de cardiopatía isquémica el dolor es opresivo. La irradiación del dolor, que en la cardiopatía isquémica es más frecuente al brazos y hombros, región del cuello, mandíbula. Atenuantes y agravantes del dolor, depende de las posiciones, la ingesta de alimentos, la duración del dolor, periodicidad, el horario y concomitantes, que son los síntomas asociados, ya sea síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales como acidez, náuseas, vómitos. Con respecto a la vía del dolor cardíaca, tenemos que hay un estímulo nocivo que se activan los nociceptores. Estos van a ser enviados a través de unas fibras nerviosas aferentes, ascienden hasta el sistema nervioso central, a través de las ramas cardíacas del tronco simpático. Ellas van a entrar a lo que es la médula espinal a través de las raíces posteriores de los 4 nervios torácicos superiores. Aquí va a haber un origen de lo que son las áreas cutáneas inervadas por la asociación de algunos dermatomas T2, T3 y T4, por lo que el dolor cardíaco no se siente en el corazón. Es un dolor que es referido a estas áreas cutáneas inervadas por estos nervios espinales que coinciden con la entrada de las fibras aferentes del dolor. Entonces el dolor va a ser referido a estos dermatomas en brazo izquierdo, en la región medial, en región torácica anterior, se puede ascender hacia el cuello, mandíbula, ¿ok? Bueno, y estas fibras aferentes que van por el sistema nervioso simpático, por la vía ascendente llegan al sistema nervioso central y refieren al dolor. El dolor torácico lo vamos a dividir en dos grupos grandes, que es el dolor torácico cardíaco y no cardíaco. El no cardíaco tenemos varias patologías, tenemos las patologías pulmonares, las más frecuentes vamos a nombrar 3, que son el neumotórax, la neumonía y tromboembolismo pulmonar. En el neumotórax el dolor es un poquito más súbito, el paciente aparte de eso va a tener dificultad para respirar y va a haber hallazgos en los rayos X de tórax. Tromboembolismo pulmonar, el paciente va a llegar con disnea y el dolor es súbito también. La neumonía puede presentar tos, fiebre. Es importante en estos pacientes no solo quedarnos con el interrogatorio ni la parte clínica, sino hacer los paraclínicos pertinentes, en este caso como los rayos X de tórax. Las patologías psiquiátricas tenemos la ansiedad y el pánico. Las crisis de ansiedad pueden acompañarse de dolor torácico, un dolor torácico que puede estar presentado con disnea, palpitaciones, normalmente en pacientes jóvenes.
Las patologías gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico, ruptura esofágica, espasmo esofágico. Son patologías que se van a asociar con la localización en epigastrio. Va a haber síntomas como acidez, náuseas en estos pacientes. Las patologías musculoesqueléticas, no solo la costocondritis, tenemos la neuritis intercostal, pacientes con traumatismos, que el dolor va a ser asociado al área lesionada o al área inflamada. Y va a estar presente en el examen físico la exacerbación del dolor a la palpación. El dolor torácico de origen cardíaco, no solo las cardiopatías isquémicas como angina, infarto agudo de miocardio, también tenemos la crisis hipertensiva que puede generar dolor con palpitaciones. La estenosis aórtica es una de las valvulopatías que generan dolor torácico agudo. Puede ser un dolor recurrente, de episodios frecuentes, es un dolor de moderado a leve intensidad y se va a asociar al examen físico algunos hallazgos. En la disección aórtica el dolor es incesante, es un dolor súbito, depende de la localización de la disección aórtica, el dolor se puede irradiar hacia el cuello a región lumbar. Pericarditis aguda o no aguda, pericarditis se asocia más que todo a un dolor de duración de horas o semanas, aparte de eso van a haber otros hallazgos, el dolor no es precisamente a nivel retroesternal, puede estar también asociado a la punta de costado, al nivel lateral del arco costal. Okay. En la arritmia tenemos la fibrilación auricular que presenta también palpitaciones, esto puede generar también dolor torácico, la taquicardia ventricular, que son arritmias más mortales, que también el paciente de forma insidiosa puede generar tanto dolor como otros síntomas, pero no es lo más común y no se va a acompañar, no va a llegar solo el dolor torácico, siempre va a estar acompañado de otros síntomas. Entidades que se incluirían en el diagnóstico diferencial de sujetos hospitalizados por el dolor retroesternal agudo, que no descarta la posibilidad de un infarto agudo de miocardio. Entre ellas, las más frecuentes son las patologías gastroesofágicas, las patologías como el reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, también tenemos en la vía digestiva vías biliares como los cálculos vesiculares, y de 31% la cardiopatía isquémica y síndrome de pared de tórax. ¿Okay? Normalmente cuando llega el paciente de emergencia con un dolor torácico, debemos siempre preguntarnos si el paciente va a meritar la atención de inmediata, si va a meritar traslado a algún área de cuidados intermedios, si el paciente puede hacernos una complicación grave. ¿Okay? Eso es como para ir nosotros abordando al paciente. No necesariamente tenemos que llevarnos por eso, porque si el paciente ya llega con diaforesis, disnea, ya el paciente tenemos que manejarlo rápidamente al área de cuidados intermedios sin pararnos en pensar. Pero podemos hacernos algunas preguntas cuando llega el paciente. Si la molestia retroesternal puede ser causada por un trastorno agudo que puede ser fatal y que justifique la hospitalización inmediata y la evaluación intensiva. Si la respuesta es sí, nosotros podemos sospechar ya en una cardiopatía isquémica, en una disección aórtica, la embolia pulmonar, un neumotórax, que son patologías súbitas y son patologías graves. De no ser así, la molestia puede provenir de un cuadro crónico que pudiera originar complicaciones graves. Bueno, la estenosis aórtica, que presenta dolor recurrente, puede generar complicaciones graves, la angina inestable, que puede complicarse de una cardiopatía isquémica, la hipertensión pulmonar. De no ser así, la molestia puede provenir de un cuadro agudo que justifique el tratamiento específico. Si son patologías que tienen tiempo con el dolor, semanas, por ejemplo una pericarditis aguda, neumonía, herpes zóster, que también puede presentar dolor torácico. Y de no ser así, la molestia puede provenir de otro trastorno crónico tratable, y ahí podemos pensar en patologías gastrointestinales como úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, patologías musculoesqueléticas. ¿Okay? Entonces, mayor posibilidad de un infarto agudo de miocardio si la irradiación es más que todo miembros superiores, cuello, vinculado con el ejercicio, la clínica, acompañado con diaforesis. Menos posible de un infarto agudo de miocardio si hay un sitio inflamatorio, si a la palpación se exacerba el dolor, si el dolor es de carácter penetrante, si es de carácter pleurítico. ¿Okay? Entonces, el dolor anginoso, aparte de los tres criterios que nombramos al principio, la sensación de pesadez, opresión y aplastamiento en ese nivel retroesternal.
puede desencadenarse no solo por la actividad física, la presión también fisiológica, psicológica, que provoque taquicardia. Nunca es fugaz o momentáneo, siempre puede durar de 2 a 5 minutos como mínimo, puede llegar a durar 10 minutos. La región retroesternal, como ya lo habíamos nombrado, el origen de las astas posteriores de la médula espinal, que más que todos los dermatomas de esas áreas cutáneas van a cuello, mandíbula, brazos y hombros. Suele aparecer con el ejercicio, después de una comida pesada también, y suele liberarse con el reposo. En la isquemia y lesión miocárdica. Aterosclerosis en arterias coronarias. El estrés psicológico, en este tenemos el síndrome de Takotsubo. Menor aporte de oxígeno a los tejidos, anemia, hipoxia, hipotensión. Menor paso de sangre de las arterias coronarias epicárdicas hacia el endocardio. Puede generarlo también hipertrofia ventricular, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión. En las anginas tenemos que se pueden dividir en la aparición de las mismas, ya sea por angina de esfuerzo o Everden. Aparecen el dolor y se exacerban, puede ser con comidas, con actividad física o estrés emocional. La angina de reposo aparece durante el reposo y puede estar asociada a aterosclerosis o placas de ateroma, o también lesiones endoteliales que desencadenan por un proceso infeccioso. La angina de cúbito de Vázquez está asociada más a un aumento del retorno venoso y de la volemia, que aparecen al acostarse y suele despertar al paciente. La angina variante de Prismeta puede aparecer tanto en reposo o acostado y se relaciona con un aumento del tono vasomotor de la arteria o espasmos coronarios secundarios a frío, emociones, ansiedad con hiperventilación. Otra clasificación de la angina, podemos clasificar la angina estable, angina inestable. La angina estable, que persiste con el mismo patrón más de un mes. La angina de reciente comienzo, la angina progresiva, que hay un cambio y aumenta la evolución en el primer mes. El síndrome coronario intermedio son las anginas inestables que tengan alto riesgo de producir un infarto agudo del miocardio. La angina postinfarto del miocardio. La angina variante, que no tenga un patrón preciso. Entre las otras patologías cardíacas, el dolor pericárdico, que ya lo habíamos hablado, que es muy importante porque es un dolor que el carácter es urente, no es tan opresivo y puede durar horas o semanas. Es de intensidad variable. Puede ser tanto retroesternal como en la base irradiada a la base pulmonar izquierda. Es importante que esta maniobra esta posición lo va a mejorar, que es la posición maemotana. El paciente al ponerse hacia adelante puede mejorar el cuadro. Y los aumentos de presiones, ya sea por tos, por aumento de la inspiración, maniobras de Valsalva, pueden empeorar el cuadro. La disección aórtica, que es otro de los dolores torácicos importantes, cardíacos, como ya lo dijimos hace rato, depende de la ubicación. Si es ascendente se va a irradiar hacia cuello, si es descendente se puede irradiar hacia región lumbar. Es un dolor incesante, de fuerte intensidad, y al progresar el dolor va hacia abajo y hacia atrás. Depende también de la ubicación. Una característica es los pulsos periféricos disociados o asimétricos. El dolor atípico o inespecífico en jóvenes, sujetos ansiosos, sujetos que sufran de crisis de ansiedad, de depresión, se desencadena una alcalosis respiratoria secundaria a una hiperventilación ansiosa o un síndrome del pánico. Puede desaparecer al realizar algunas tareas diarias o mejorar el estrés o al alejar la tensión del dolor. ¿Okay? Esto es un cuadro que divide todo lo que hemos hablado ahorita, no lo voy a leer por completo, simplemente es como para cerrar ya la idea. La angina, una de las diferencias entre la angina y el infarto agudo del miocardio es la duración del mismo, que en el infarto agudo del miocardio puede durar más de 30 minutos, en la angina la duración puede llegar de 2 a 10 minutos. La característica de la localización es semejante, lo que lo puede diferenciar es la terapéutica, que en el infarto no va a haber alivio con el uso de nitratos, va a persistir el dolor. La estenosis aórtica, los episodios recurrentes y pueden estar asociados al examen físico, un soplo sistólico en el foco aórtico. Pericarditis, la duración que es horas o días y se puede asociar, primero se alivia con la posición y puede asociarse a un frote pericárdico al examen físico. La disección aórtica, lo que hablamos, el dolor incesante
y la sensación de desgarro o ruptura que va a presentar el paciente. Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar son patologías que se van a asociar más que todo con disnea, taquicardia, taquipnea. En la neumonitis puede asociarse fiebre y tos. En neumotórax es un comienzo repentino, va a ser también el paciente disnea y va a haber ruidos respiratorios abolidos. Las patologías gastrointestinales, ya lo hablamos hace rato, la característica del ardor o de características urentes pueden mejorar con el uso de antiácidos, con el uso de protectores gástricos. Las enfermedades musculoesqueléticas es variable la duración, al igual que la localización, depende del traumatismo, la inflamación o la zona afectada. Se va a agravar con el movimiento y con la palpación en la exploración del examen físico. El herpes zóster va a depender mucho de la lesión en piel que presente, la aparición de vesículas y puede generar dolor, depende de la distribución de los dermatomas. Y los cuadros psiquiátricos, que lo hablamos por los pacientes jóvenes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Suscríbanse si les gustó y esperen las próximas clases.